Hoy tenemos realmente una conferencia que promete mucho, por lo menos para mí. Me hace mucha ilusión escuchar a Gisela hoy hablando de Maya Angelou. Yo he invitado muchas veces a Gisela, antes la invitaba cuando estaba en la Universidad Metropolitana, pero como cerraron el CERO, pues ya no hay invitaciones posibles. Ahora lo hacemos desde el CBA en un ambiente pues absolutamente concurrido en la tarde de hoy. Gisela, hoy no me puedes quejar porque la verdad es que ha estado magnífica, ¿no? Tiene todos tus groupies y fans, también me voy por acá. De modo que, además este ciclo va a seguir todos los meses, hasta diciembre, con una serie de escritores absolutamente interesantes de los Estados Unidos, a cargo siempre de escritores venezolanos. Decía que esta conferencia promete muchísimo, porque la vida de Maya Angelou, y no voy a explicar más allá de esta presentación, es decir, pocos intelectuales o pocos escritores o pocas escritoras han tenido una vida tan fascinante, tan disímil, de altos y bajos como Maya Angelou. Es decir, para no entrar en detalles, porque esto le corresponde a Gisela, Maya Angelou fue desde proxeneta hasta directora de teatro, pasando por todas las posibilidades: escritora, poeta, escribió 7 autobiografías, en fin. De modo que yo creo que es algo tremendamente que nos va a cautivar esta tarde. Y bueno, dejemos entonces que sea Gisela, poeta, escritora, editora, en fin, promotora cultural, directora de un kinder, en fin, todas las cosas que se pueden. Miembro de la asociación, de la Junta Directiva de la Asociación Cultural 1 también. Dejemos que ella pues nos hable de lo que nos tiene que hablar hoy de Maya Angelou. Miren, ustedes se han encontrado en sus asientos que hay una serie de papelitos. Al final, digamos, para que esto guarde el orden que siempre preservamos en este tipo de eventos, las preguntas que tengan que hacer, por favor las hacen. Y bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos, y recuerden que nuestro libro está a la venta hoy aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Gisela Capellini. Gracias al Centro Venezolano Americano, a su junta directiva, a su directora de cultura, la señora Línea Sierralta, también a Marisela Montes, a Rosa Galeano y fundamentalmente al profesor y escritor Cal Crispin por la invitación de dictar esta conferencia, parte del segundo ciclo de conferencias sobre escritores norteamericanos que organiza este Centro Cultural Binacional, en su objetivo de proyectar y difundir las manifestaciones del mundo de la literatura, de la música, del teatro y de las bellas artes para el disfrute y entretenimiento en beneficio de la comunidad venezolana. Hoy, siendo día de San José, el llamado santo silencioso que aparece en los evangelios de Mateo y Lucas, también debo darle las gracias a ustedes, los presentes, quienes han seleccionado esta convocatoria entre tantos eventos culturales que actualmente ofrece la ciudad de Caracas, con la intención de conocer un poco más sobre la escritora norteamericana Maya Angelou. ¿Por qué Maya Angelou? ¿Por qué escogí Maya Angelou? Estados Unidos es un país en donde 50 estados federados comparten soberanía con el gobierno federal. Es un país de grandes contrastes, donde la libertad y la igualdad son los ideales, donde el sueño americano es una quimera, y del que surge una cultura diversa y rica. La literatura norteamericana es reflejo de su diversidad, de sus contradicciones. Una literatura que ha abordado temas universales: el amor, la pérdida, la lucha por la libertad. Aunque la literatura norteamericana deriva de formas y estilos europeos, ha explorado temas específicos de su propia cultura, sus tradiciones, sus costumbres, también el racismo, la inmigración, la guerra, la política, la economía. Un país de grandes escritores, grandes autores como Edgar Allan Poe, Mark Twain, Francis Scott Fitzgerald, Walt Whitman, Ernest Hemingway.
Todos han contribuido a forjar una literatura fortísima y una de las más importantes del mundo, un tesoro que llega a todos independientemente de nuestra procedencia. Una literatura que inspira, que conmueve y que nos hace sentir vivos. ¿Y por qué Maya Angelou? Bueno, a lo mejor ustedes pensarán que yo escogí a Maya Angelou porque es mujer. Existe una nutrida lista de autoras norteamericanas, grandes ejemplos de la literatura, como Dora Welty, Catherine Ann Porter, Flannery O'Connor, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood, y algunas de estas figuras norteamericanas van a estar presentes en el segundo ciclo de conferencias americanas. Tendremos a Patricia Highsmith a cargo de Ana María Velázquez, que nos acompaña en el mes de mayo, también a Louisa May Alcott a cargo de Carolina Jaime Reyes en octubre, Anne Sexton a cargo de Carmen Verde Arocha, que también nos acompaña, que será en el mes de noviembre, y Emily Dixon a cargo de quien también nos acompaña, Ana María Hurtado, que será en el mes de diciembre. Entonces, ¿por qué Maya Angelou? Nació el 4 de abril en 1928 en Missouri, un estado del medio oeste de los Estados Unidos. St. Louis, la ciudad natal de Maya Angelou, es una ciudad independiente ubicada al este de Missouri, a orillas del río Mississippi, la ciudad más grande de Missouri. En la década de los 30, cuando nació Maya Angelou, St. Louis era una ciudad industrial segregada, es decir, con separación física y distribución desigual de los grupos sociales. En ese contexto, el peso de dichos grupos se calibraba teniendo en cuenta sus rasgos raciales y sociales. La población negra de la ciudad estaba sujeta a discriminación y violencia. A pesar de esto, St. Louis tenía una comunidad negra vibrante y próspera. ¿Por qué Maya Angelou? Bueno, Maya Angelou fue una cantante, bailarina, compositora, coreógrafa, actriz, productora, cineasta, activista social, y también una de las voces más reconocidas y célebres de la literatura estadounidense. Fue poeta, memorista, novelista, ensayista, educadora, historiadora y dramaturga. Su madre, Vivian Baxter, era una lavandera y su padre, Bailey Johnson, era un obrero ferroviario. Maya fue la segunda hija de este matrimonio. El nombre completo de Angelou es Marguerite Annie Johnson y fue su hermano mayor, Bailey Jr., quien le dio el apodo de Maya. En las primeras décadas de su vida, Angelou era reconocida con su nombre completo, hasta que años después, en su época como artista, sus managers le sugirieron cambiarse de nombre a uno más artístico, y así fue como se quedó con el nombre Maya Angelou. Cuando nació, su infancia estuvo marcada por dos eventos históricos de gran magnitud. Además de la segregación racial omnipotente en la sociedad estadounidense, que ya lo dijimos, también estuvo la Gran Depresión, que fue entre 1929 y 1939. Y posterior a la depresión, para los Estados Unidos de América, entre el año 45 y 64, vino después un periodo de gran crecimiento económico y prosperidad general. A la vez, fue un tiempo de confrontación porque su sistema liberal y capitalista se encontraba políticamente opuesto al de la Unión Soviética y a otros países comunistas, y la Guerra Fría había comenzado. Los afroestadounidenses se unieron y se organizaron, y el triunfo del movimiento por los derechos civiles entre 1955 y 68 dio fin a la segregación en el sur, que había estado plasmada por unas leyes llamadas las leyes de Jim Crow. Esas leyes fueron unas leyes estatales y locales que los Estados Unidos promulgaron para que hubiera una segregación racial en todas las instalaciones públicas, por mandato, bajo un lema: iguales pero separados. Y se aplicaba a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos que en los Estados Unidos, donde era el mandato esta segregación, en las escuelas públicas, en los lugares públicos, en transporte, y en los baños, en los restaurantes, incluso en las fuentes de agua potable, había unos para blancos y otros para negros. Angelou tuvo una infancia difícil, marcada por el racismo y la violencia, al punto que un hombre blanco la viola
Y aparte del maltrato físico y psicológico, psicológico y mental que sabemos que esto acarrea, pensemos en el daño físico considerando que era una niñita de 7 años. Como resultado, su mamá la manda a vivir con su abuela en Stamps, Arkansas. La vida en Stamps también estaba marcada por la segregación racial. Las leyes que separaban a negros y blancos en todos los aspectos de la vida pública. Y el Ku Klux Klan era un grupo supremacista blanco que estaba presente, con su presencia activa en esa región. Maya sufrió un trauma que la llevó a guardar silencio voluntario durante casi 5 años. Se aisló del mundo y se sumergió en un profundo mutismo. Dejó de hablar con sus amigos y familiares. Y en medio del dolor y del silencio, Maya encontró refugio en la lectura y en la escritura. Los libros le brindaron un espacio de escape y le permitieron expresar sus emociones de forma segura. Y a través de la escritura, Maya pudo comenzar a procesar el trauma y encontrar su propia voz, y empezó a comunicarse con ella misma y con los demás. Sumado a esto, Maya Angelou encontró un hogar amoroso y una comunidad de apoyo que le ayudaron poco a poco a recuperarse de su trauma. Ella siempre menciona en varias entrevistas que hemos visto que ella aprendió todo lo bonito de la vida de su madre, Vivian Baxter, y contaba que su madre era una persona genuinamente chispeante, llena de mucha alegría y carisma, mientras que su abuela, con la que vivió varios años de su vida, era un ser calmado y serio. A pesar de las dificultades que enfrentaron como familia, Angelou siempre admiró la fuerza y la alegría de su madre. Y este amor la convirtió en la primera mujer afroamericana que ha cambiado el mundo y la sociedad. ¿Por qué Maya Angelou? Maya Angelou asistió a la primaria Lafayette desde 1934 hasta 1936. Esa fue una primaria que habían fundado en el 24 para servir a la comunidad afroamericana en Stamps. Y era una escuela segregada, es decir, para estudiantes negros, con una sola habitación y un solo maestro. La escuela estaba rodeada de campos de algodón y los alumnos a menudo ayudaban a sus familias a cosechar el algodón después de la escuela. La experiencia de Maya en la escuela primaria Lafayette, que estuvo marcada por la discriminación, trajo como consecuencia que a pesar de ser una estudiante brillante, a menudo se le excluía de las actividades y oportunidades que el Estado brindaba a los estudiantes blancos. Angelou fue una estudiante activa dentro de su escuela, participó en todas las actividades extracurriculares, estuvo en el coro, en el club de debate, y siendo una niña comenzó a escribir poesía y prosa. Y esa experiencia positiva en la escuela le dio una base sólida en educación y le ayudó a desarrollar su amor por el aprendizaje. En el año de 1942, cuando Maya Angelou tenía 14 años, se mudó a San Francisco para seguir su carrera como bailarina. En San Francisco conoció a un hombre llamado Enoch Brasil, con quien se casó y tuvo su único hijo, Clyde, que más adelante también cambió su nombre por Guy Johnson. A pesar de las dificultades que enfrentó, Angelou siguió estudiando y se graduó de la escuela secundaria a los 16 años, y esta vez se mudó a Nueva York para seguir su carrera artística y trabajó como bailarina, cantante y actriz, y se involucró en los movimientos por los derechos civiles. Entre los años 54 y 55, Maya participó en una gira por Europa cantando y bailando. Y eso la llevó a querer aprender los idiomas de los países que visitaba. Y finalmente, Angelou logró aprender 6 idiomas. En 1959 conoció al novelista John Oliver Killens y a propuesta de él regresó a Nueva York para iniciar su carrera como escritora. Pero en 1962, Angelou termina su relación con su esposo y con su hijito se va a Accra, la capital de Ghana, para que él estudiara en la universidad. Y Angela tuvo que conseguir mucho trabajo para poder criar aquí como madre soltera.
Para colmo, Guy sufrió un gravísimo accidente automovilístico que por fortuna no le quitó la vida, pero ese suceso la llevó a permanecer en Accra hasta 1965. Y aprovechando la oportunidad, ella se convirtió en administradora de la Universidad de Ghana y se integró en la comunidad expatriada estadounidense afroamericana. Maya Angelou, siendo actriz y activista y poeta de los derechos civiles, en 1973 fue invitada a dar una conferencia en la Universidad de Wake Forest, en Winston-Salem, en Carolina del Norte. Y ahí empezó una larga relación con la universidad y descubrió su pasión por la enseñanza. En 1982 fue nombrada la primera profesora Reynolds de estudios universitarios de esa universidad. Y su éxito como docente la llevó a ocupar cargos de mayor responsabilidad en la misma institución, donde esa cátedra de estudios americanos creó el Centro Maya Angelou para la Equidad y Salud, para estudiar las disparidades raciales y étnicas en la atención médica y en los resultados de la salud. Además de su trabajo en esta universidad de Wake Forest, Angelou también impartió clases en otras instituciones, como la Universidad de California en Berkeley, o la Universidad de Stanford y en la Universidad de Nueva York. En sus clases, Angelou animaba a sus alumnos a no quedarse indecisos, sino a tomar posiciones sobre los problemas. Decía, puedes decir cualquier cosa, lo único es defenderlo y no estar enamorado de ninguna posición, sino estar enamorado de la búsqueda de la verdad. En una entrevista que le hicieron en 2008, habló sobre la enseñanza y dijo una frase que dijo, yo no soy una escritora que enseña, soy una profesora que escribe. ¿Por qué, Maya Angelou? Bueno, en 1969, Angelou publicó su primera autobiografía. El título es Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. I know why the caged bird sings. El libro fue un éxito de crítica y del público y le valió a Angelou el reconocimiento internacional. Es una autobiografía que narra sus primeros años de vida, desde su infancia en Arkansas hasta que llega a Nueva York. Esta obra fue muy importante porque antes de ese momento no estaba bien visto que afroamericanas fueran narradoras y personajes principales de un libro, por lo que I Know Why the Caged Bird Sings fue una de las primeras obras donde una mujer afroamericana pudo compartir su vida privada públicamente. Y esto fue un cambio muy importante para lograr la igualdad racial más adelante, ¿no? Voy a compartir con ustedes el primer capítulo del libro, de este libro, para que oigan un poco cómo escribía, ¿okay? Y vean la potencia de su pluma. ¿Por qué me miras así? No he venido a quedarme. No era tanto que hubiese olvidado, cuanto que no podía ponerme a recordar. Había cosas más importantes. ¿Por qué me miras así? No he venido a quedarme. Que pudiese o no recordar el resto del poema carecía de importancia. La verdad, esa afirmación era como un pañuelo empapado que tuviese yo apretado en las manos. Y cuanto antes lo aceptara, antes podría abrir las manos para que el aire me secara las palmas. ¿Por qué me miras así? Ay, los niños de la sección infantil de la Iglesia Metodista Episcopal de Personas de Color estaban agitándose y lanzando risitas ante mi proverbial despiste. Cada vez que respiraba, mi vestido de tafetal de color lavanda crujía y al aspirar aire para exhalar mi vergüenza sonaba como el papel rizado en la parte trasera de un coche fúnebre. Al ver a la Yaya poner volantes fruncidos en el dobladillo y plieguecitos muy monos en torno a la cintura, había comprendido que cuando me vistiese con él, parecería una estrella de cine. Era de seda, lo que compensaba su horrible color. Iba a parecer una de esas lindas niñas blancas que eran el ideal de todo el mundo, el sueño de un mundo como Dios manda. Delicadamente apoyado en la máquina de coser Singer, parecía mágico. Y cuando me lo hubieran puesto, vendrían corriendo a decirme, ah, Marguerite. Algunos iban a decir, querida Marguerite, perdónanos, por favor, no sabíamos quién era. Y yo respondería generosa, oh no, no podía saberlo, desde luego os perdono.
Solo de pensarlo, pasé días enteros, como si un hada me hubiese tocado con su varita. Pero el sol de las primeras horas de esa mañana de Pascua Florida había revelado que ese vestido era un remiendo feísimo de un desecho en tiempos púrpuras de una mujer blanca. Era largo, como el de una señora mayor, pero no ocultaba mis flacas piernas untadas de vaselina y empolvadas con arcilla roja de alcanza. Con su tono descolorido hacía aparecer mi piel sucia como el barro, y todos los presentes en la iglesia estaban mirando mis flacas piernas. Menuda sorpresa se llevaría el día que despertara de mi feo sueño y mi pelo negro de verdad y no largo y rubio ocupase el lugar de la crespa maraña que ya la yaya no me dejaba alisar, y mis claros ojos azules iban a hipnotizarlo. Después de todo lo que habían dicho, que si mi papá debía haber sido chino, yo creía que ellos decían hecho de porcelana, como una taza. Y además, porque yo tenía unos ojos muy pequeños y estrábicos. Entonces entendería por qué no me había pegado nunca el acento del sur, ni hablaba la jerga común, y por qué había de esforzarme para que comiera coles y morro de cerdo, porque en realidad era blanca y una cruel madrastra, duende, celosa, lógicamente, de mi belleza, me había convertido en una chica negra, fuertota, de crespo pelo negro y pies grandes y con un hueco entre los dientes por el que había cabido un lápiz del número 2. Ok, esta fue la primera de sus novelas autobiográficas. Maya Angelou nos habla de su dura infancia y de los trances por lo que tuvo que pasar hasta convertirse en una mujer independiente, pero ya se ve en estos escritos su sentido del humor y su gran carisma. Criada en un pequeño pueblo de Arkansas por su abuela, como les dije, aprendió de ella y de la comunidad profundamente cohesionada. Y este relato retrata la vida también de la mayor parte de la población negra de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué Maya Angelou? Angelou continuó publicando autobiografías toda su vida, y sus otros libros autobiográficos llegaron a ser 7 autobiografías. Pero también escribió poesía, ensayos, novelas, obras de teatro. Sus poemas son conocidos por su belleza, su fuerza y su mensaje de esperanza. Su libro de poesía, Solo dame un trago de agua fría antes de morir, Just give me a cool drink of water for I die, en el 1971, fue nominado al Pulitzer, galardón de gran prestigio que se otorga anualmente a los mejores trabajos en el ámbito del periodismo, la literatura y la composición musical en Estados Unidos. Si bien Angelou no ganó el premio, porque fueron premiados los poemas de William S. Merwin, llamado unos poemas titulados El portador de escaleras, y además compitió con una lista enorme de otros poderosísimos poetas. Entre sus grandes libros de poesía se incluyen Still I Rise, Todavía me levanto, que la escribió en 1978, En el pulso de la mañana, 1993, y Mujer Fenomenal, Phenomenal Woman, en 1995. Sus ensayos, aparte, tratan temas, obviamente, como la raza, la identidad, la familia, el amor. En sus escritos no hay espacio para los lamentos, las críticas, el rencor, el reproche o la tristeza. Maya nos invita a celebrar la belleza de la vida, incluso en los momentos más difíciles. ¿Por qué Maya Angelou? Maya, como dijimos, vivió en plena segregación racial. Los afroamericanos sujetos a la discriminación. En la década de los 50 surgieron varios grupos de activistas que se organizaron para luchar contra esta discriminación. Y el movimiento por los derechos civiles se convirtió en un movimiento de masas que utilizó una gran variedad de tácticas, incluidas las manifestaciones, las huelgas y la desobediencia civil. Hubo grupos de protesta como la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, el Congreso de Igualdad Racial, que llaman CORE, el SCLC, que es el Southern Christian Leadership, que fue fundada en el 57 y que ustedes deben recordar porque fue fundada y dirigida por Martin Luther King Jr. Angelou fue una figura muy importante en esta lucha, porque
además de activista activa, su poesía y sus discursos inspiraron a otros también. Ella participó en persona en manifestaciones y marchas, pero también escribió y habló sobre la importancia de la igualdad. Se unió al movimiento por los derechos en 1950 y se unió en 1955 a la protesta conocidísima de Montgomery, Alabama, liderada por Rosa Parks, en esa famosísima marcha sobre Washington, en donde Luther King pronunció su famoso discurso, yo tengo un sueño, I have a dream. En el 1954, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión histórica, falló en el caso Brown versus Board of Education, declarando la segregación racial inconstitucional. Este fallo dio un paso importante a la lucha, pero no puso fin a la discriminación. ¿Por qué Maya Angelou? Bueno, el poemario Still I Rise de Maya Angelou, que fue publicado por la casa editorial Random House, importantísima casa editorial, en 1978, se ha convertido en un clásico de la literatura afrodescendiente. Con una voz poderosa y poética, no como con lamentos, rencores o recriminaciones, sino Angelou celebra, como les dije, la fuerza, la dignidad de su pueblo negro, de un pueblo negro, y su capacidad para superar la adversidad y la discriminación. Este es un poema que está dividido en 3 partes, está compuesto por 32 poemas breves, y el poemario explora diversos temas como la esperanza, la afirmación personal, la identidad, la comunidad, la lucha por la igualdad. Still I Rise ha tenido un impacto significativo en la cultura popular, ha inspirado a artistas, activistas, a personas de todo el mundo. Ha sido traducido a más de 20 idiomas y ha recibido numerosos premios, incluyendo el National Book Award en 1978. Entre un mar de versos y estrofas encontramos allí un faro que iluminó nuestro sentir. Still I Rise de Maya Angelou. Sus palabras, como olas golpean la costa, resonaron en nuestro interior con la fuerza inusitada. Y les invito a escuchar este poema de la propia voz de Maya Angelou, que lo trajimos grabado para que ustedes lo puedan escuchar en la voz de ella, su voz ronca y profunda. Write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just because I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like suns and like moons, with the certainty of tides. Just like hope springing high. Still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just because I laugh. As if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness. But just like life, I rise. Does my sexiness offend you? Oh. Does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame I rise. Up from a past rooted in pain I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. And so, naturally, that will rise. I rise, I rise, I rise. Bueno, los voy a invitar a escuchar este poema en español. Y para ello voy a invitar muy especialmente para que la voz que le dé este poema
en español sea la reconocida actriz, querida amiga y cantante Sandra Yajure, a quien le pido acercarse para que les lea a ustedes Still I Rise en español. Puedes escribirme en la historia, con tus mentiras amargas y retorcidas. Puedes pisarme en la misma tierra, pero aún así, como el polvo, me levantaré. ¿Te molesta mi descaro? ¿Por qué estás acosado por la tristeza? Porque camino como si tuviera pozos de petróleo bombeando en mi sala de estar. Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, al igual que las esperanzas que brotan, aún así me levantaré. Querías verme rota, cabeza inclinada y ojos bajos, hombros cayendo como lágrimas, debilitado por mis gritos conmovedores. Mi arrogancia te ha ofendido. No lo tomes muy a pecho, porque me río, como si tuviera minas de oro cavando en mi propio patio trasero. Puedes dispararme con tus palabras, puedes cortarme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, pero aún así, como el aire, me levantaré. ¿Te molesta mi sensualidad? Es una sorpresa que baile como si tuviera diamantes en el encuentro de mis sueños, de mis muslos. Fuera de las chozas de la venganza de la historia, me levanto. De un pasado arraigado en el dolor, me levanto. Soy un océano negro, saltarín y ancho, bienestar e hinchazón que soporto en la marea. Dejando atrás noches de terror y miedo, me levanto. En un amanecer que es maravillosamente claro, me levanto. Trayendo los regalos que dieron mis antepasados, soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Rise se convirtió en un himno del movimiento por los derechos civiles. Gracias, Sandra. Gracias. El poema que habla sobre la resistencia, creo que habla por sí mismo, celebra la fuerza, la resiliencia. Creo que no hace falta decir más nada, porque se niega a rendirse y se levanta como el sol cada mañana y sigue adelante. En la época de Maya Angelou, otros autores también compartían el compromiso con la justicia social. Sus obras ayudaron a dar forma a la conversación sobre la raza, el género y la identidad. James Baldwin, Ralph Ellison, Nikki Giovanni, Alice Walker. Por cierto, una de ellas muy conocida, porque esta Alice Walker incluye entre sus obras El color púrpura. A lo mejor lo deben recordar. Las obras de estos autores también ayudaron pues, a dar voz a esa cultura afroamericana y a luchar contra la injusticia racial. ¿Pero por qué Maya Angelou? Su participación en el movimiento por los derechos civiles le enseñó sobre la injusticia y la importancia de luchar. Y ella tenía una amplia red de amigos y colegas. Entre sus amigos más cercanos estaban Malcolm X, activista afrodescendiente que le enseñó sobre la importancia del orgullo negro, y Martin Luther King Jr., que fue su amigo y mentor de Angelou. Maya Angelou y Malcolm X se conocieron en Ghana, ¿se acuerdan cuando les dije esto, verdad? En 1962, cuando los dos vivían por allá.
Angelou se encontraba exiliada en Accra, trabajando también como editora en The African Review, mientras que Malcolm X era representante de la Nación del Islam en África. Colaboraron profesionalmente juntos en varios proyectos, incluyendo la Conferencia de la Unidad Afroamericana en el 62. Y trabajó, la propia Maya trabajó como coordinadora en la oficina de Malcolm X durante un periodo breve en Nueva York. Sin embargo, bueno, su amistad se vio truncada por el asesinato de Malcolm X y ella quedó devastada por su muerte, ¿no? La relación entre Maya Angelou y Martin Luther King fue también de amistad, pero de respeto y de admiración mutua, porque los dos eran líderes en el movimiento de derechos civiles y compartían ese compromiso. Angelou conoció a King en el 57, cuando ambos estaban trabajando para la Conferencia del Sur del Liderazgo Cristiano, y se convirtieron en amigos cercanos, trabajaron mucho en muchas ocasiones, y ella era una colaboradora de King en sus discursos y lo acompañaba en las giras. Angelou estaba profundamente afectada por el asesinato de King en el 68, porque era como, para ella como un hermano y un mentor. Y dice, y ella yo sé por qué habla, yo sé en por qué Canta el Pájaro Enjaulado habla de esta relación y describe a King como un hombre compasivo, sabio y valiente. ¿Por qué Maya Angelou? ¿Por qué Maya Angelou? Porque la época de Maya Angelou fue una época de grandes cambios y desafíos en la sociedad estadounidense. La Gran Depresión, que ya mencionamos, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, son algunos de los eventos importantes que tuvieron lugar durante la vida de ella, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, pues ese evento, que era global, obviamente tuvo un impacto significativo en la sociedad y grandes cambios sociales y económicos en los Estados Unidos, como el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral. También la Segunda Guerra Mundial, allí ella aprendió, Maya Angelou, el horror de la guerra. Después con la Guerra Fría, entre 1947 y el 91, que fue un periodo de tensión y de rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la sociedad estaba destacada por la carrera armamentista y había mucha propaganda y el miedo a la guerra nuclear. Y esta Guerra Fría le enseñó el peligro del miedo y la paranoia. Después la Guerra del Vietnam, entre el 54 y el 75, un conflicto militar que enfrentó a Estados Unidos contra Vietnam y que dividió a la opinión pública estadounidense. ¿Y qué le enseñó? La importancia de la unidad y la solidaridad. Todo eso hace que Maya Angelou no solo participó en el movimiento por los derechos civiles, ella también participó en otros movimientos de protesta, como el movimiento contra la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos de las mujeres. Esos eventos que les tocó vivir moldearon su perspectiva del mundo y su compromiso con la justicia social. Y como la sociedad se volvió más diversa y hubo aumento de inmigración y la población afroamericana también se volvió más liberal con el aumento del apoyo a los derechos civiles y el derecho reproductivo y el medio ambiente. Y las obras de Maya Angelou reflejan estos cambios y desafíos que tuvo lugar en la ciudad estadounidense durante su vida. En 1993 fue la primera mujer negra en leer un poema en la ceremonia de investidura de un presidente estadounidense. Recitó el poema On the Pulse of Morning, en el pulso de la mañana, en la presentación de presidencia de Bill Clinton durante la inauguración presidencial. Y fue la primera poetisa desde 1961 en pronunciar una recitación inaugural. Ella, entre sus poemas está: la roca nos grita hoy, puedes pararte sobre mí, pero no escondas tu rostro. Es reconocida como una extraordinaria poeta estadounidense y una figura prodigiosa de la cultura afroamericana, y su vida, por supuesto, inspiró a millones de personas. ¿Pero por qué Maya Angelou? Bueno, en el año 2013 ella recomendó una lista de libros para leer, y se los voy a mencionar porque como dice Carl Crispin, que uno puede saber la historia según los libros que estás leyendo, y yo creo que uno puede conocer a las personas un poco también según los libros que lee, ¿no? Entonces, fíjense, ella dice: yo recomiendo imprescindible Historia de dos ciudades de Charles Dickens, la Biblia,
Ella dice que fue influenciada siempre por el Nuevo Testamento, que amaba las bienaventuranzas, informando que los mansos heredarán la tierra. El ángel que nos mira, de Thomas Wolfe, ella dice que se leyó completo toda la obra de Wolfe, porque incluso ella y su hermano se memorizaron capítulos enteros. Los poemas reunidos de Paul Laurence Dunbar, un poeta de 1872, que sus papás eran esclavos. Y ella dijo, cuando la sociedad más grande te deprime y aparece un poema que compara el color de tu piel con el chocolate y el azúcar moreno, te enamoras porque lo necesitas. También recomendó Mujercita, Louisa May Alcott. Y ella dice, cuando leí a Alcott, supe que estas chicas de las que hablaban eran todas blancas. Pero eran buenas chicas y las entendí. Me sentí como si estuviera con ellas ahí, en su casa, en su cocina. Con El hombre invisible de Ralph Ellison, que es una novela publicada en 1952, que trata de las cuestiones sociales e intelectuales que preocupaban a los afroamericanos a principios del siglo XX, sobre todo pues también las relaciones entre la identidad negra y el marxismo, ¿no? Y la individualidad y la identidad. Angelo dijo que la primera vez que leyó esa novela de Ellison fue como si alguien le hubiese encendido la luz en un corredor oscuro. ¿Por qué Maya Angelou? Porque fue una firme defensora de la educación y de la alfabetización. Creía que la alfabetización era la clave para el empoderamiento personal y la justicia social. A lo largo de su carrera, ella participó en una serie de iniciativas para promoverla. Por ejemplo, para promover la escritura, escribió varios libros, por supuesto, como los que ya mencionamos. En la lectura, realizaba conferencias y lecturas en todo el mundo, animando a las personas a leer y escribir. En la enseñanza, enseñó en varias universidades y talleres de escritura, y compartiendo su amor por la escritura con los demás. Y en el trabajo con organizaciones, colaboró con varias organizaciones de alfabetización, como el National Literacy Trust y la Librería del Congreso, la Biblioteca del Congreso. Maya no solo escribía, era una incansable defensora de la alfabetización. Su voz resonó con fuerza en los rincones más apartados del planeta, proclamando la importancia de la lectura y la escritura como herramientas fundamentales en la sociedad. Maya Angelou comprendió que la alfabetización es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la libertad y de la igualdad. Maya Angelou creía que la alfabetización era la clave para el empoderamiento personal. Ella dijo una frase que me encantó, que la pusimos, que decía: una biblioteca es un arco iris en las nubes. Y ella dijo que como una biblioteca salvó su vida cuando era una niña, y habló siempre del papel salvador que las bibliotecas han desempeñado en la vida de gente durante los tiempos más oscuros. Su compromiso y su ejemplo inspiraron a millones de personas a tomar un libro, a abrirlo y a descubrir el universo de posibilidades que se esconden entre sus páginas. ¿Por qué Maya Angelou? Las obras de Maya Angelou son un testimonio de la experiencia humana, especialmente de la experiencia de las mujeres negras. Son fuentes de inspiración, son una exploración honesta de la experiencia humana. No fue cobarde al hablar de temas como el racismo, el sexismo, el amor, el dolor o la pérdida. Sus libros son un puente entre culturas y sus palabras resuenan en personas de todo el mundo, independientemente de su raza, género o origen. Como les dije, escribió 7 autobiografías, además de la primera, que era porque yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Y les voy a decir brevemente. La segunda se llama Sé que todavía puedo bailar, en 1974. Narra desde los 16 años hasta los 21 años. Explora su adolescencia y juventud en San Francisco y Los Ángeles. Y su carrera en la que se embarca como bailarina y cantante. Y experimenta la maternidad soltera. Después canta, baila y vive alegre como las Navidades, en 1976, su tercera autobiografía, que describe su viaje a Europa, su participación en los movimientos de los derechos civiles. Allí conoce a Malcolm X y Martin Luther King. Después, su cuarta autobiografía, El conocimiento del amor, en 1981, en el que ella narra su vida desde los 30 a los 40 años. Y en este libro ella explora temas como el amor romántico, el amor maternal y el amor fraternal. Todos los hijos de Dios necesitan zapatos.
esta autobiografía que narra entonces su viaje por el mundo como activista y embajador en Ghana. Y allí comparte sus experiencias con personajes como Nelson Mandela. Una canción lanzada al cielo en el 2002, la quinta autobiografía, su vida de los 40 a los 50, y explora temas como la pérdida, la muerte, la fe y la reconciliación. Y Mom and Me and Mom, 2013, es la última autobiografía, y allí hay una carta dirigida, a su hija que nunca tuvo, y en la que Angelou reflexiona sobre su vida y su legado. Daughter, don't be afraid to be yourself. The world needs your uniqueness. If they criticize you, don't worry, but criticize what they don't understand. Be true to yourself. Be true to yourself, no matter what others say. You're beautiful, intelligent, and valuable. Never forget that. En español. Hija mía, no temas ser tú misma. El mundo necesita tu singularidad. Si te critican, no te preocupes. La gente critica lo que no entiende. Sé fiel a ti misma, sin importar lo que digan los demás. Eres hermosa, inteligente y valiosa. Nunca lo olvides. En este libro, Maya Angelou hace una recopilación sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida para que le sirvan a toda niña que las necesite, puesto que ella no tuvo ninguna hija, pero se sintió madre de muchas y creyó que era importante que existiera un libro como ese, donde no se impartieran lecciones de moral, sino que buscara plantear ideas de tal forma que se razone, o mejor dicho, a la lectora que llegue a su propia conclusión. Otras de sus obras fueron Solo dame un trago de agua fría antes de morir, un libro de poesía. También explora la esperanza y la resistencia. El libro que mencionamos, Y todavía me levanto, ese himno que ya escuchamos, que celebra la fuerza y la dignidad, en el pulso de la mañana, que comentamos que Angelou recitó en la inauguración presidencial de Bill Clinton en 1993, y Mujer Fenomenal, que es otro poema que también es un himno de autoestima y de autoaceptación, que celebra la belleza y el poder de las mujeres. Las obras de Maya Angelou son testimonio de vidas, son obras que inspiran, conmueven, enseñan, y para los que estén interesados, las obras de Maya se pueden conseguir en varias plataformas como Amazon, Google Play Books, Apple Books, Barnes & Noble, la librería, cualquiera de estas librerías virtuales. Y algunas de sus obras también se pueden conseguir en bibliotecas online, como el Open Library, el Internet Archive, el Poetry Foundation y en la biblioteca del Centro Venezolano Americano. Están a la orden también obras de Maya Angelou. Por cierto, buscando información, una catalana llamada Agustina Casares se embarcó en el proyecto de analizar una selección de los poemas y descubrió que un porcentaje de Maya era muy poco lo que había sido traducido. Entonces ella sintió que podía aportar un granito y trabajó con algunos textos traduciéndolos al español, y aún no se consiguen muchas traducciones, pero si están interesados en esta catalana lo buscan como su trabajo, Agustina Casares, de la Universidad Jaume, del 2015, ¿no? Con parte de la traducción de los ensayos de esta señora. ¿Y por qué Maya Angelou? Maya Angelou comenzó a cantar a una temprana edad, y a lo largo de su carrera cantó en clubs nocturnos, teatros y en varios eventos públicos. Angelou cantaba una variedad de géneros musicales, incluyendo jazz, blues, gospel y música clásica. El jazz, el blues y el gospel son tres géneros musicales que tienen su origen en la cultura afroamericana. Todos ellos se caracterizan por un fuerte sentido del ritmo y el uso de la improvisación. Sin embargo, también hay algunas diferencias importantes entre ellos. El jazz se caracteriza por el uso de la improvisación, su ritmo sincopado y su armonía compleja. Los instrumentos más comunes en el jazz son la trompeta, el saxofón, el piano, el contrabajo y la batería. El blues se caracteriza por usar letras melancólicas, su ritmo lento, repetitivo. Y los instrumentos comunes en el blues son la guitarra, el piano, la armónica, el contrabajo. Y el gospel
Se caracteriza por su uso de música religiosa, su ritmo alegre y sus letras inspiradoras. Y los instrumentos más comunes en el gospel son el piano, el órgano, la guitarra, el bajo y los coros, por supuesto. Asimismo, Maya Angelou también escribe sus propias canciones, que a menudo eran autobiográficas y reflejaban, más que sus experiencias personales, su manera de ella enfrentar la vida. Algunos de los temas más comunes de las canciones de Angelou eran, obviamente, la identidad afroamericana, la resistencia, la esperanza y la fuerza. En 1957, su álbum Miss Calypso, Señorita Calypso, fue un éxito comercial y le valió el reconocimiento como una de las mejores cantantes de Calypso del momento. En 1995, Angelou lanzó un álbum de gospel, A Song from Up to Heaven, una canción lanzada al cielo, y fue un éxito de crítica y de público. Y el álbum incluía una versión de su poema Phenomenal Woman, de Mujer Fenomenal, que se convirtió en un himno entonces cantado de la autoestima y la autoaceptación. En el 2013, Maya Angelou lanzó su último álbum, Caged Bird, El pájaro enjaulado canta, Caged Bird Sings, que era una colección de canciones basadas en su autobiografía del mismo nombre. Algunas de las canciones y álbumes más conocidas de Angelou, un álbum que se llamó Miss Calypso, que se lo mencioné, Caged Bird, que se los dije, Phenomenal Woman, Still I Rise, Amazing Grace, Amazing Love. Total, es que la música de Maya Angelou sigue siendo popular y significativa hoy en día. Sus canciones son una celebración de la diversidad y la resistencia y la fuerza humana. ¿Por qué Maya Angelou? Todavía, ¿por qué? Bueno, Maya Angelou en 1972 escribió el guión de una película, siendo este el primer guión escrito por una mujer afroamericana y producido en Hollywood. Este guión se llamaba Georgia. La película se estrenó en 1973, dirigida por Arthur Marks, y la historia se centra en una mujer afroamericana llamada Georgia, que la interpretaba Diana Carroll, que regresa a su ciudad natal en el sur de los Estados Unidos después de que se ausentó un tiempo, ¿no? En esta película se explora temas del racismo, la discriminación sexual, la búsqueda de la identidad. Y este proyecto recibió críticas positivas, incluso fue nominada a un premio Globo de Oro, a la mejor actriz de reparto para Diana Carroll. Para los que quieran ver el trailer de esta película, lo pueden encontrar muy fácilmente en YouTube. Bueno, en sus últimos años, Angelou donó guiones de películas y borradores de obras de teatro y otros materiales relacionados con su trabajo en cine, televisión y teatro a la biblioteca Smith Reynolds de Wake Forest. Y muchos de los materiales están escritos a mano en blog de notas legales o en cuadernos, en notas al margen, con correcciones escritas a mano, todas esas cosas manuscritas, ¿no? Y entre los aspectos más destacados se incluyen los guiones de las películas Georgia y Down in the Delta, que fue otra película que ella también donó estos guiones escritos a mano. ¿Por qué Maya Angelou? Bueno, Maya Angelou recibió dos de las más altas condecoraciones civiles de los Estados Unidos: la Medalla Presidencial de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad. La Medalla Presidencial de las Artes en 2000 se la fue otorgada por el presidente Bill Clinton. Un reconocimiento a sus contribuciones, por supuesto, a la literatura, a la danza, y fue la primera afrodescendiente a recibir este premio. En el 2010 recibe la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el presidente Barack Obama, en reconocimiento a su trayectoria como poeta, escritora, activista y siempre defensora, ¿no? Este evento es el más alto honor civil de los Estados Unidos y se le otorga únicamente a personas que han causado gran impacto en el país. Aparte de eso, a Maya Angelou le han dado otros numerosos premios y honores. Está en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer desde 1928, el premio de imagen al mejor libro no ficción en 1970 por Caged Bird Sings, la nominación que ya mencionamos al Pulitzer, la interpretación también como actriz en una obra de teatro Look Away, que ella es una pieza que está basada en un libro de Justin y Linda Turner sobre la correspondencia personal entre Mary Todd Lincoln en su vida y su matrimonio con el presidente. Y la actuación de Maya Angelou fue nominada a un premio Tony, imagínense, el galardón que celebra los logros en el teatro estadounidense, más específicamente en las obras estrenadas en el circuito de Broadway, ¿no? Maya Angelou tiene además 3 premios Grammy,
5 nominaciones para el mejor álbum de palabras habladas en el 33, en el 95 y en el 2000. Por On the Pulse of Morning, por Phenomenal Woman y por The Sun Flung Up to the Heaven. ¿Por qué Maya Angelou? Bueno, en Estados Unidos acuñan a la poeta Maya Angelou en monedas de $0.25. La moneda de Maya Angelou es el primer ejemplar de una serie denominada Prominent American Woman, mujeres estadounidenses destacadas. Y es una serie de ejemplares de moneda que homenajea a mujeres ilustres. Y su trabajo, por supuesto, ha sido reconocido en organizaciones internacionales como la UNESCO y la Unión Africana. ¿Por qué Maya Angelou? Bueno, su trabajo ha sido adaptado en el cine, la televisión, el teatro, su película Yo sé por qué el pájaro enjaulado está cantando, que está basada en su autobiografía, fue llevada al cine. Hay una serie de televisión que se llama Maya Angelou's America, la serie de Maya Angelou, donde se explora su vida. Hay una obra de teatro que es también El Evangelio según Maya Angelou, que es una adaptación. Y donde se puede ver en los Estados Unidos el trabajo de Maya Angelou, en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, que hay una exposición permanente sobre esta maravillosa mujer y su obra. En la Biblioteca del Congreso tiene una colección de manuscritos y cartas y otros documentos de Maya Angelou. En el Museo Nacional de Mujeres en las Artes, en Washington, hay una exposición también permanente sobre Maya Angelou. ¿Y por qué Maya Angelou? ¿Por qué escogí esta mujer? Porque es un ejemplo y una motivación. Porque a veces nos desalentamos y damos todo por perdido. Angelou es una figura que sirve de ejemplo para entender que, independientemente de las dificultades personales o sociales que toquen vivir, el tener ideales bien marcados y luchar por ellos ayuda a alcanzar las metas y a lograr los objetivos. ¿Por qué Maya Angelou? Porque creo que es una digna representante, además de mujer, de los logros que se pueden alcanzar con trabajo, sin reproches, sin reclamos, sin culpar a los otros. La influencia de Maya Angelou en el movimiento por los derechos civiles tuvo un impacto significativo en el mundo y le ayuda a aumentar la conciencia sobre la injusticia y a inspirar a personas a luchar por la igualdad. Gracias por acompañarnos. Maya Angelou es una voz que nos enseña que se puede surgir y superarse aún siendo miembros de una minoría. La lucha por la igualdad y la justicia social es un objetivo que nos une a todos. Maya Angelou es una voz de esperanza, de optimismo, de resistencia y fuerza. Ha inspirado a generaciones a convertirse en mejores escritores, pensadores y ciudadanos. Maya Angelou sigue invitando a creer y luchar por un mundo donde tengamos las mismas oportunidades sin importar nuestra raza, género o clase social. Maya Angelou murió el 28 de mayo del 2014 a la edad de 86 años en su casa de Winston-Salem, Carolina del Norte. Su muerte fue un evento triste para muchos porque era una figura inspiradora y respetada en todo el mundo. Está enterrada en el cementerio de Mount Olivet en Winston-Salem, Carolina del Norte. Su tumba está marcada por una simple lápida de piedra con su nombre y fecha de nacimiento y muerte. Sus fans siguen visitando su tumba para rendirle homenaje a aquella gran mujer que luchó buscando un cambio significativo para nuestro mundo. Una importante escritora norteamericana y sobre todo un ser humano magistral. Las dejo con esta imagen, una de sus frases más recordadas, que es: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Maya Angelou. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela, por esta magnífica, entusiasta y muy alentadora conferencia que nos ha dejado a todos realmente con el disfrute de la personalidad de Maya Angelou. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, nosotros como también no solo escuchamos esta conferencia aquí, sino la transmitimos en vivo por StreamYard, por Twitter y por YouTube.
anterior. Antes de que comenzáramos, ya habíamos recibido 2 preguntas, que mientras recibo las preguntas de ustedes, me gustaría leértelas, Gisela. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿considera que el hecho de tener un estilo marcadamente autobiográfico le da a Maya Angelou un peso específico diferente a otros autores a nivel literario? Bueno, fíjate, yo creo que la autobiografía es un género muy sincero y muy directo y muy evidente y muy lleno de pruebas constatables. Entonces me parece que sin duda que sea autobiográfica, su trabajo principalmente la hace importante, pero no por eso es tan importante, porque ella además es poeta, es ensayista. Yo creo que sin duda lo que más hace ser importante es esa fuerza, esa fortaleza. Me encantaría oír la opinión del público, pero esa capacidad de esa famosa frase que ya, de ese adjetivo que llaman resiliencia, esa capacidad de surgir. Yo creo que son uno de los elementos que la destacan, y por supuesto su pluma bien fundamentada, basada en la educación, porque ella logra tener, a pesar de que es una escuela segregada pequeñita, ella tiene amor por la educación y se gradúa de bachiller y de carrera universitaria. Entonces, no creo que sea por ser autobiografía sea específicamente, es una característica muy interesante, porque son 7 autobiografías que determinan e ilustran toda la época que ella vivió en diferentes etapas. Entonces, claro que eso la hace importante, pero no por eso lo más importante. Tenemos una segunda pregunta que más que pregunta pareciera ser una afirmación. Dice: en la era multimediática actual, Maya Angelou fue una adelantada a su tiempo por haber sido artista, cantante, actriz, además de escritora. Sí, bueno, me imagino que debe haber sido una de las primeras influencers, ¿no? Yo creo que lo que no tanto porque haya sido una adelantada para los medios de comunicación, aunque sí, pensando lo que sí puede ser una afirmación. Lo que sí es que fue una artista integral, porque pues no solamente tenía el tiempo y la reflexión para la escritura, sino que también tenía sensibilidad musical, era compositora, guionista, cineasta. Era pues un alma sin duda y un cerebro absolutamente bendecido. Y sí fue una adelantada para estos tiempos de todo, porque vivimos, no por nada se ganó el Oscar el año pasado una película que se llamaba Todo al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿no? O sea, es como que todo está sucediendo en este momento de la vida. Y ella pues aparentemente podía manejar un poco varias manifestaciones del arte, y eso la hacía adelantada, es mi opinión. Tenemos la primera pregunta del público. Dice: ¿qué libro recomendaría para iniciarse en la literatura de Maya Angelou? Y yo voy a agregar: ¿y por qué? Ok, mira, yo recomendaría que se lean, por supuesto, Yo sé por qué el pájaro enjaulado canta. Primero porque es su primera autobiografía, porque es una forma de acercarse a ella desde el principio. Y en segundo lugar porque no todo se consigue en español, y está así, en las redes. Así que bueno, no sé si con eso respondo, pero espero que sí. A ver, no chica, pero con léela. No, no importa. Ya la traje. La pregunta dice lo siguiente: ¿crees que hay mucha autoficción en sus autobiografías, considerando que escribió 7? Qué bueno. Bueno, esta es una pregunta que viene de una de mis compañeras de clase, con Milagro Socorro, que es una profesora maravillosa para literatura, y que hemos estado tocando el tema de la autoficción, y dónde la autoficción es autoficción y por qué no es simplemente una narración de la propia vida. Y yo creo que en este caso sí es autoficción, porque lo que define la autoficción es cuando la propia vida se vuelve universal, cuando el texto que ha escrito, aunque sea biográfico y personal, toca temas universales y se convierte como parte de la literatura universal. Entonces yo sí creo que es autoficción. No sé si responde a mis demás compañeras de clase, pueden opinar. ¿Alguien más me quiere preguntar algo, por favor? Por allá. Edgar Vidal. No. Pero más que una pregunta, quería
resaltar otro aspecto increíble dentro de la vida caleidoscópica y tremenda de esta mujer. Bob Dylan, que se gana el premio Nobel, además considerado como una audacia de la academia, resulta que yo digo que más bien fue una vuelta a los orígenes de la poesía cantada. Tiene unos libros extraordinarios, o sea, el que no se haya acercado a los libros de Bob Dylan no sabe el calibre de la literatura de ese hombre. Voy a nombrar dos nada más, su primer cancionero y Tarántula. En esos dos libros él habla de Maya Angelou de una manera extraordinaria, y en la entrevista que le hacen días antes de la entrega del premio Nobel, él dice los cancioneros, el blues y todos los cancioneros que vienen después de esa mezcla irlandesa y afroamericana de los ríos del norte, no estuvieran, y yo mismo no me hubiera ganado el premio Nobel si no fuera por Maya Angelou. Es interesante leerse en los dos capítulos enteros de Tarántula que él le dedica a esta mujer, como música literata, pero sobre todo como trovadora, como cancionera. De verdad que es un lujo. Yo los invito a que lean esos capítulos. Gracias, Edgar, porque fíjate, una de las preguntas que me hicieron era si no me había leído todos los libros. Me preguntaron, pero no sé, por allá hay una manito. Bueno, aquí una pregunta, un agradecimiento a ti, Gisela, y al Centro Venezolano Americano por educar al pueblo venezolano sobre las dificultades de los grupos negros americanos. Últimamente yo he escuchado mucho, ¿cuál es esto de que las vidas negras importan? ¿Por qué? Si tienen los mismos derechos y tienen las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque no comenzaron del mismo principio, comenzaron mucho más atrás. Y para tener todos estos logros han tenido que trabajar en público. Así que muchas gracias por educar. Gracias por los dos comentarios. Yo quiero pues hacer, decir algo de cada una de las dos intervenciones. En cuanto a la intervención del profesor Edgar Vidaurri, que ilustró pues el hecho de que el premio Nobel haya elogiado a Maya Angelou, pues lo comento con inmenso agradecimiento porque refuerza aún más la importancia de esta mujer, como él mismo dijo, como trovadora, como mensajera de la palabra, ¿no? Por una parte, y porque me sorprende que yo no me he leído todos los libros de Maya Angelou, pero investigamos muchísimo en la red, y fíjate tú que aún así se escapan las cosas y eso no lo sabía. O sea que gracias, Edgar. Y en cuanto a la participante de atrás, que es mi sobrina querida María Eugenita, que vive en los Estados Unidos, gracias, María Eugenia, porque sí es verdad, el que empieza más tarde llega después, y el que empieza más tarde no se asoma tan alto. Y aunque hoy en día dicen que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no es cierto. Las diferencias sociales siguen siendo muy marcadas, no solo en los Estados Unidos, sino en nuestro país. Así que gracias por tu intervención. ¿Alguien más?